¿Cómo están alumnas y alumnos de esta materia de economía y gobernabilidad pública? Pues bueno, pues sobreponiéndonos a este proceso de ajuste temporal en nuestra plataforma, quiero aprovechar este video para tres cosas fundamentalmente. Primero, ubicar nuestro avance del curso, que sepan dónde estamos, y luego hacer un repaso y una explicación breve de cómo las tres primeras actividades que ya hemos concluido, bueno, pues alimentan nuestro producto final, nuestro artículo de corte doctoral que estamos haciendo. Les saludo con mucho gusto. Yo insisto en que este avance tiene que ser, este ajuste tiene que ser ahí un acicate para que podamos avanzar. Y bueno, y finalmente creo que en nuestro avance vamos muy bien. No creo que se interrumpa en lo sustantivo el desarrollo de nuestra materia. Y bueno, como ya todos ustedes lo recibieron, habilitamos un tablero de entregables que les envié por correo electrónico. Y este tiene como finalidad que podamos darle contenido al curso. Lo que quiero destacar es que no se modifican ni los criterios de evaluación, ni los tiempos de entrega, ni los productos y sobre todo, y lo que a mí me interesa mucho, la lógica formativa de la materia. Únicamente estamos cambiando y de manera temporal el medio de entrega. Entonces, con este video quiero lograr tres cosas. En primer lugar, ubicar con precisión el punto en el que nos encontramos dentro de nuestro curso. Después, explicar la importancia de esta actividad 3 de quien ya recibí algunos ejercicios, cosa que agradezco, creo que son trabajos muy interesantes. Y tercero, mostrar cómo las tres partes que ya llevamos, bueno, se integran progresivamente para desarrollar nuestro artículo teórico final. Para empezar, bueno, estamos en el cierre de nuestra unidad 3, Gerencia Pública y Política Social. Con ello también, con esta actividad que optamos por que desarrollaran, que es el ensayo teórico sobre gerencia pública y combate a la pobreza. Eso significa que ya hemos recorrido tres momentos centrales de nuestra materia. En primer lugar, ya trabajamos en nuestra primera actividad tres fundamentos conceptuales de la relación entre Estado, gobierno, gobernabilidad, gobernanza y política pública. Luego, en el segundo ejercicio, analizamos la dimensión económica de la acción pública, es decir, revisamos particularmente la relación que hay entre la economía, el financiamiento, es decir, entre los dineros, cómo estos se traducen al interior del gobierno en una política social y cómo se traducen después en gobernabilidad. Y en esta tercera actividad damos un paso adicional, es decir, con aquellas dos cosas que teníamos al inicio, ahora incorporamos a la gerencia pública. Ojo, que no a la administración pública ni al gobierno, sino a la gerencia pública como una categoría clave para comprender por qué, y ustedes lo saben en los diferentes contextos en los que nos encontramos, algunas políticas sociales logran mejores resultados que otros. Es decir, aún cuando comparten objetivos, comparten misión y visión, bueno, ¿por qué a pesar de que en algunos lados se hace un esfuerzo y luego queremos ahí ejercicios de benchmarking, replicarlo, no nos sale igual o no tenemos los mismos resultados? Ahorita platicamos algunas cuestiones de esta. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno, porque el enfoque de nuestra materia y a nivel doctoral no basta con describir el programa, es decir, ya sabemos qué funciona, qué no funciona. Para quienes estamos en México, el asunto del bienestar, ¿funciona, no funciona? ¿Qué sucede? Vamos a ver más que eso en este reto doctoral, explicar cómo funciona y bajo qué condiciones operan, es decir, qué mecanismos vamos a ser capaces al final de esta materia de saber por qué producen determinados resultados en función de qué mecanismos y además algo muy importante, qué tensiones, es decir, hasta dónde está su punto de quiebre en contextos reales de pobreza, desigualdad y sobre todo de las limitadas condiciones institucionales que tenemos particularmente en muchos gobiernos en América Latina. Repasando un poco después de esta introducción la lógica formativa de las tres primeras actividades, quiero insistir, las actividades no son entregas aisladas, es decir, no vamos haciendo 6 tareas. Estamos haciendo tareas que se van a integrar cada una como un componente de nuestro artículo final. ¿Qué pretendo? Bueno, que cuando lleguemos a redactar el artículo, a darle, digamos, la última pasada a nuestro artículo, ustedes no vayan de cero. Es decir, podríamos ir en otras actividades y al final decirles, bueno, con el bagaje teórico y el marco que ya tienen, ahora hagan el artículo. A mí me parece que eso de alguna manera demerita el trabajo que ya están haciendo, el estudio que están realizando, y lo que quiero es que ya tengan las piezas conceptuales necesarias, las argumentativas y además las bibliográficas. Ya han estado revisando algunos documentos, les he dejado algunos recursos que pueden ser útiles y finalmente se trata de que en el artículo final únicamente las integren, le damos una repasada y ya quedan fortalecidas. Reitero, esta materia, como creo que la mayoría de las que han llevado, está pensada como un proceso acumulativo, en que cada actividad cumple una función específica en la construcción de nuestro trabajo final.
Para repasar esto, y dado que no habíamos tenido la posibilidad de interactuar de esta manera o no había tenido yo la posibilidad de transmitirles estas instrucciones, quiero repasarlas. La actividad 1, que correspondía también a la unidad 1, era elaborar una matriz conceptual Estado, gobernabilidad, política pública. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues porque nos limita sobre dónde vamos a insertar nuestro artículo final. Aquí el propósito era un poquito más que definir los conceptos, como creo que algunos lo hicieron. En esta condición de candidatos a doctores, definir ya no es suficiente. Lo importante es que ya distingan categorías, reconozcan relaciones y vean además la utilidad analítica que esto tiene. Es decir, ya no entiendo el presupuesto solo como presupuesto, la política solo como política pública o el gobierno como tal, sino cómo estas tres cosas, baseadas dentro de un ejercicio intelectual, son capaces de brindarme las respuestas a las preguntas de cómo funciona determinada decisión gubernamental y cómo a su vez esta incide en el combate o en el favorecimiento de las condiciones de pobreza. Cuando hemos llegado ya a este punto, ustedes creo que lo tienen muy claro, no es lo mismo hablar de Estado que de gobierno. Tampoco es lo mismo hablar de gobernabilidad como capacidad de poder, como gobernanza, es decir, en el otro lado, como aquel ejercicio de gobernar con la confianza. Es decir, ya sabemos que el Estado se remite a una estructura institucional mucho más amplia y que el gobierno es solo una parte de ello, y es decir, es solo el ejercicio operativo y político que conduce a esta parte. La gobernabilidad, también ya lo mencionaron, y creo que hay unos trabajos muy acertados y unas matrices muy puntuales que me hicieron favor de enviar. Es como la gobernabilidad es cómo se procesan los conflictos, es decir, cómo se toman decisiones, y algo que en este momento en México y seguramente en América Latina también está sucediendo, cómo estas decisiones son capaces de sostener la legitimidad más allá del discurso. Y en cambio, la gobernanza es esa interacción entre actores públicos, privados y sociales. Es decir, como que hablamos de diferentes escalones dentro de la gran matriz que tenemos en el gobierno y en el Estado. Por eso, esta matriz conceptual que hicieron dentro del artículo final puede ser una sección inicial que les ayude a los lectores, y particularmente en este ejercicio. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Estoy cierto que el artículo que ustedes están integrando a partir de esta materia no precisamente tendrá que ser un producto que vaya a indexarse la siguiente semana a una revista, o que forme parte de algún ejercicio de literatura en el máximo nivel. Es decir, yo estoy en el entendido de que estos ejercicios del inicio de la conclusión de su doctorado, bueno, pues son ejercicios académicos aún, pero sí es importante que quien lo lea a partir de esta condición pueda ver qué es gobernabilidad pública, qué juega el Estado en la conducción de algo que es muy importante, el desarrollo social. Y aquí yo le pondré una diagonal del desarrollo social, no sé si opuesto, no sé si complementario a esta temática del estado de bienestar. Cómo la política pública o las políticas públicas se relacionan con la legitimidad institucional, es decir, cómo aquello que prometieron en la campaña se traduce después en algo que verdaderamente legitima a las instituciones. Y después, ya como un cierre de esta primera parte, qué categorías permiten explicar mejor los problemas de pobreza y desarrollo. Es decir, el diagrama que me hicieron también funciona como un recurso muy valioso para el artículo. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo que leer 4 o 5 páginas que escribieron. Si como lo hicieron adecuadamente, destacaron con flechas, con líneas de relación lo que está sucediendo, puedo ver a un golpe de vista lo que me quieren decir o de lo que se va a tratar mi artículo, cosa que creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que la información sobrecargada satura a veces el tema visual y el tema mental. La actividad 2 se los pedí como una nota teórica, es decir, que revisaran bibliografía para entender qué es la economía pública y cómo se financia la política social. Es decir, esta actividad ya nos aporta una segunda capa, una segunda dimensión a nuestro trabajo, es decir, la dimensión económica y fiscal de la gobernabilidad. Revisamos arriba las 3 categorías, ahora vemos, bueno, la gobernabilidad qué es y cómo se relaciona con los dineros. Es decir, y creo que lo sabemos y lo estamos viviendo en las crisis que a veces asoman ahí un poco la cabeza, y situaciones que hemos estado recurrentemente viendo en el cotidiano social de nuestros países en América Latina. Las políticas públicas no se sostienen únicamente con voluntad política, ni con un diseño normativo excelente. Finalmente,
dicho en plata, lo que se requiere para cualquier política pública es dinero. Dinero bien gastado, dinero estratégicamente programado y entender que la bolsa del gobierno, del dinero, nunca es ilimitada. Es decir, siempre tiene una capacidad finita que requiere de capacidad de financiamiento, criterios de asignación, sostenibilidad y sobre todo legitimidad que le permita a quien esté ejerciendo la política pública desde el poder público poder mantenerse en esa condición para poder seguir recaudando y después financiando la política pública. Por eso vimos, y así salió como un trade-off, como una salida de sus documentos, ya sabemos que es el espacio fiscal. También ya alguien de manera muy específica me determinó que era la equidad del gasto, qué es sostenibilidad, por cuánto tiempo puedo mantener este nivel de gasto, en fin, y cuáles son algunas restricciones que tenemos. ¿Qué creo? Y esto es como una pausa en esta explicación más teórica, que creo que ustedes ya se dieron cuenta por experiencia propia, por el análisis de los documentos que están haciendo, que en la vida pública, pues decidir implica dar prioridades. Es decir, no hay dinero que alcance para todo. Ya sea en el orden municipal, en el orden estatal, en el orden federal, ustedes ya lo han visto y saben que siempre decimos en México, si jalas la cobija del presupuesto de un lado, acabas destapando otro. Es decir, tenemos que entender cómo la gobernabilidad es ese ejercicio de convencer a aquel que dejo descubierto para darle prioridad al desarrollo de la política pública para la que tengo dinero y para la que además estoy en busca de la legitimidad. Es decir, hay muchas políticas públicas y lo hemos visto que son muy eficientes, pero políticamente muy costosas. En el lado opuesto tenemos políticas muy populares, pero infinitamente insostenibles. Es decir, todo tiene sus límites. Por eso esta reflexión resulta importante, porque al final no vamos a teorizar únicamente ni a vivir en un mundo que esté detrás del Internet. Es decir, tenemos que ver como un ejercicio práctico que lo que ustedes desarrollen es algo que ocurre y que incide en el cotidiano de muchas personas. Es decir, la política pública, pero en específico la política social, no ocurre únicamente en los documentos, en el diario oficial de la Federación, en los periódicos oficiales. No, no, no. Ocurre dentro de un espacio real de estructuras fiscales, de dinero, de arreglos institucionales y sobre todo de contextos políticos que le permiten al gobierno mantenerse o no en el poder. Por eso creo que en esta lógica de construcción de su artículo final, esta parte es una sección sobre el financiamiento y la equidad del gasto. Es decir, vamos a ver cómo, ya vimos las relaciones, bueno, ahora, cuánto dinero o cómo se emplea el dinero para lograr un ejercicio de política pública equitativo y que además no condicione la gobernabilidad, es decir, no se nos vuelva una bola de nieve que sea insostenible. Aquí llegamos después a nuestra actividad 3, a este ensayo teórico que me hicieron favor de elaborar. Es decir, la gerencia pública aquí, se los decía al inicio, es mucho más que administración. Ya no se trata nada más de ejercitar los trámites, de sentarse en la silla y de desde ahí distribuir los recursos. La gerencia pública, como lo han revisado ustedes en algunos documentos que les compartí y con algunos fundamentos que ustedes ya tienen, es mucho más que eso. Implica conducción estratégica, la capacidad de coordinar institucionalmente varias cosas y el liderazgo desde el gobierno para tomar decisiones, manejar incentivos y mantenerse en un precario equilibrio económico que todos los países de Latinoamérica tienen. Es decir, no hablamos de países escandinavos, no hablamos de países de los otros países del BRIC que tienen en este momento un flujo de capitales. No, a ver, en América Latina siempre el equilibrio para la política es precario. Es decir, y esto resulta muy importante y de manera muy especial cuando hablamos de combate a la pobreza. Ya estudiarán ustedes, y se los había comentado ahí en algunas retroalimentaciones de sus primeros trabajos, que revisaran ahí algunas cuestiones del surgimiento del estado de bienestar en Inglaterra y que veamos cómo la política pública al final siempre implica un ejercicio de retirarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Pero cuando este ejercicio se acompaña de estrategia, de visión, de planeación, de sostenibilidad, entonces se logra paliar esos defectos del mercado, esos defectos del mundo privado y el Estado entonces ejerce y legitima su función de gobernabilidad. Lo hemos visto aquí, hagamos un ejemplo claro. Hay muchas políticas que están muy bien diseñadas en el papel,
pero que después fracasan porque no cuentan con las capacidades administrativas, sin la coordinación, sin el personal, sin la información suficiente. Y les pongo algunos ejemplos del cotidiano y que creo que muchos de nosotros vivimos. Los comedores comunitarios que existían en la administración, hace dos administraciones federales, era en el papel perfecto. ¿Por qué? Pues porque cumplía con abatir esta dimensión de la pobreza centrada en la pobreza alimentaria a través de la entrega insumos para procesar alimentos y atacar ese flagelo dolorosísimo de la pobreza en América Latina, que es la pobreza alimentaria. No obstante, quienes tuvimos allí en algún momento un contacto, un ejercicio, nos dimos cuenta que había muchas cosas detrás de un comedor comunitario que funcionara. Se requería organización social, se requería liderazgo, se requería continuidad en los recursos, pero además se requería una coordinación institucional muy importante, desde el que entregaba los recursos, el que prestaba el espacio, quien capacitaba a las personas, quien se encargaba del asunto sanitario. Es decir, había un montón de cosas involucradas para una sola política pública que al final acababa beneficiando a 50, 60 familias por cada uno de estos puntos de comedor comunitario. Es decir, el esfuerzo institucional era mayúsculo, el beneficio era a veces muy limitado, no obstante estar bien diseñado en el papel. Por eso creo que esta tercera actividad en lo que les estoy pidiendo, y este ejemplo creo que les puede resultar útil, veamos a la gerencia pública como un mecanismo causal, es decir, explicar cómo y bajo qué condiciones una buena gerencia pública puede incidir en mejorar resultados de las políticas sociales. Por ejemplo, ¿qué hemos visto y qué estamos viviendo hoy en México? Aquellos estados donde el gobierno estatal pertenece a determinada extracción política, ve la vida de una manera. No obstante, a la hora de soltar los recursos, como vienen del gobierno federal y ese tiene otra visión, hay algún tema. ¿Qué pasa cuando esto sucede? ¿Puede la coordinación entre dependencias mejorar el impacto de las políticas públicas de combate a la pobreza, ya sea alimentaria, de pobreza de salud, de pobreza laboral, de pobreza educativa, de cualquiera de estas dimensiones que se han desarrollado y que muchos se han estudiado? ¿Es posible asignar mejor los recursos? Pienso, ¿toman en cuenta a los gobiernos estatales y municipales al momento de asignar las pensiones del bienestar? ¿Se entregan verdaderamente en estas AGEBs, áreas geoestadísticas básicas, o en estas zonas de desarrollo prioritario que indica la Ley General de Desarrollo Social en México? ¿Sí se asignan ahí? ¿Quién tiene la mano para asignar eso? Es decir, ¿y qué pasa cuando hay fallas? ¿Cómo recuperamos el control? ¿Cómo tomamos en cuenta a la sociedad al momento de establecer una de estas políticas públicas que están enfocadas en el combate a la pobreza? Creo que aquí el ejemplo tristemente célebre es lo que vivimos la semana pasada. El tema de ampliar o entregar un mes más de vacaciones para que los niños pudieran disfrutar del mundial. Una pifia de política pública, es más, creo que ni siquiera es de política pública, una pifia de discurso que acabó derivando en una serie de condiciones que obligaron a recular desde el poder. La legitimidad del gobierno se merma cuando se toman decisiones de esa naturaleza. ¿Cuáles fueron las fallas? Pues la decisión centralizada, la falta de conocimiento de la realidad de todos los estados, de todos los municipios y de ahí para abajo, de todas las escuelas, de la pobreza laboral que se tienen, en la que muchas familias tienen que dejar a los niños solos durante las mañanas porque papá y mamá tienen que trabajar. Todo esto que vimos, bueno, es un ejemplo de cómo una falla de discurso puede lesionar severamente la legitimidad. Es decir, quiero que en esto ya me den una explicación, no nada más una descripción como normalmente lo venimos haciendo. Creo que con estas tres piezas, particularmente con esta tercera, ya podemos ver en nuestro artículo la sección que hable sobre gerencia pública, implementación y combate a la pobreza. Es decir, yo he elegido el tema educativo. Bueno, la parte que estoy haciendo es revisando cómo las becas Rita Cetina que otorga el gobierno de México, distribuidas bajo el mecanismo de una convocatoria pública abierta, es capaz de combatir la pobreza alimentaria de los niños de primaria baja.
Pongo ese ejemplo. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo combate porque efectivamente mediante el otorgamiento de un incentivo económico a tantas familias que en el municipio, en el estado, en el país constituyen el tal decil del ejercicio de recursos, es decir, si se dan cuenta, ya no hablamos únicamente de la crítica y de la descripción, sino entender ya sea de manera positiva o negativa, el ejercicio real de una política social. Con estas piezas y finalmente con este cierre, primero podemos decir que ya para nuestro artículo tenemos definidas las categorías, luego identificadas las condiciones económicas y ahora vemos los mecanismos de gestión e implementación. Es decir, con estas tres cosas creo que vamos muy bien para producir un texto ya a nivel doctoral, como creo que ustedes lo tienen muy claro. Esto ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, que se los decía, estamos haciendo un ejercicio de un artículo teórico muy importante. Es decir, que ya debe tener todos los elementos que, si bien les decía hace un rato, puede que no esté listo para la publicación, puede que ustedes incluso ni siquiera tengan el interés de publicarlo, no pasa nada. Pero en este programa el trabajo creo que ya aspira a construir, y yo o cualquier persona que lea su artículo final debe entender que detrás de esa postura hay estudio, hay crítica, hay fundamento y hay un marco teórico consistente de quien plasmó sus palabras en ese documento. Es decir, eso implica que ustedes, como lo han estado haciendo, revisen lo que dicen ciertos autores, contrasten enfoques en estos ejercicios con algunos de los recursos que les estoy compartiendo, vean qué funciona y qué no funciona por experiencia profesional, por estudio, por visualización de los recursos, y que vean entonces y me expongan el problema diciéndome por qué sí y por qué no. Digo, me pongo como lector, pero cualquiera que lo lea debe tener ya entonces esa capacidad. Yo quisiera ir cerrando un poco este ejercicio señalándoles, y como creo que ya lo han estado viendo, la economía pública y la gobernabilidad en nuestra materia en particular y en el ejercicio cotidiano. Creo que todos quienes hemos trabajado en el servicio público coincidimos en esto, no son cosas diferentes. Cuando un gobierno no tiene dinero, pierde legitimidad. Cuando un gobierno tiene dinero, si no lo ejercita o no lo desarrolla adecuadamente, también pierde legitimidad. Pero cuando un gobierno tiene dinero y lo ejerce bajo una visión como la que ustedes pueden proponer, la legitimidad, digamos, que está casi al alcance del sufragio universal, es decir, al alcance de la democracia, y en eso podríamos entrar un poco más adelante. Podríamos concluir, y estas notas quisiera que ustedes las tuvieran ahí como una suerte de pues, de referencias para el cierre de su artículo. No hay política social efectiva si no tiene dinero. Es decir, si no le meto dinero a las becas, estas no funcionan. Si no le meto dinero a financiar el equipamiento de los hospitales, la pobreza en acceso a la salud va a seguir siendo determinante. Tampoco hay un financiamiento legítimo si solamente beneficio a los que piensan como yo. Es decir, si solamente beneficio a mi color, tenemos un problema. Y si además no rendimos cuentas del presupuesto, tenemos un doble o triple problema. Y finalmente, algo que nos importa a todos: no hay gobernabilidad democrática si no hay una capacidad institucional. Por eso, y bajo esta última línea en particular, me parece que pasa todo este ardor mediático que hay en México. Es decir, de fondo, aunque quienes son únicamente comentaristas o quienes son únicamente redactores o lectores de noticias en la mayoría de los medios y en las redes sociales, les cuesta mucho trabajo entenderlo porque finalmente no están obligados a tener la formación académica doctoral que ustedes tienen. Pero es muy simple, y lo repito: no hay gobernabilidad democrática sin capacidad institucional. Por eso es muy importante tener instituciones fuertes y además capaces de rendir cuentas. Ya traduciéndolo esto a su formación en específico, no se puede combatir la pobreza si no hay desde el gobierno o en el gobierno una gerencia pública capaz de convertir decisiones puntuales en resultados que efectivamente le digan a una persona: hoy eres menos pobre que ayer. Y aquí yo cerraría esto ya prácticamente con preguntas que pueden resultar muy ácidas y quizá un poco incómodas para algunos. ¿Conocen ustedes a alguien, quienes vivimos en México, que haya salido de la pobreza a raíz de los programas de bienestar? ¿Conocen ustedes alguna ciudad que haya mejorado su infraestructura pública, su infraestructura básica de servicios de agua potable, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, creo que yo lo había señalado, a partir
de la implementación de las políticas de bienestar. Se los deja de tarea porque eso sería generar una mirada crítica y rigurosa de lo que está sucediendo particularmente en México. Quienes ya cerraron su actividad, se los agradezco, lo voy a revisar. Si después de este ejercicio alguien de ustedes considera que puede hacer algún ajuste, adelante, no hay ningún problema, nos vamos a ir regularizando con la evaluación. Creo que la pregunta que debería contestar adecuada al contexto de cada una y cada uno de ustedes es: ¿por qué una adecuada gerencia pública importa para el combate a la pobreza? Y desde luego, y no menos importante, ¿por qué la gerencia pública, como un siguiente escalón del gobierno y la administración pública, es un mecanismo que mejora la efectividad de la política social? De todas, ¿eh? Desde luego en este momento nos importan las de la pobreza, pero ¿qué tal con las de seguridad, en la que podríamos hablar muchísimo, muchísimo tiempo? Creo que ya al cierre de esta actividad 3 ya tienen ustedes, como me lo han demostrado, una base conceptual, económica y gerencial para ir viendo su artículo y ya irle poniendo, pues ya pasar de la maqueta para empezar a hacer el documento en efectivo. Entonces, creo que con lo que vamos a ver en las siguientes unidades, que tiene que ver con modernización del Estado, gobernabilidad estatal, gobernabilidad municipal, vamos a tener ya muchos más elementos para integrar este documento. Sí quiero reiterarles que el eje de nuestro trabajo es construir paso a paso un artículo teórico susceptible de ser publicado. Insisto, más allá de que lo hagamos o no, me importa el rigor conceptual, esa consistencia argumentativa, que no tengo ninguna queja ni ningún pensamiento en contra, al contrario, creo que lo han hecho muy bien, pero para que ya sean capaces de hacer un análisis de la economía y del desarrollo social. Sé que no somos economos, la mayoría de nosotros no tenemos el dominio de la estadística económica al 100%, pero creo que si revisamos con cuidado nuestras entregas y conservan sus evidencias, sobre todo integrando lo que vimos en las 2 primeras semanas, no tenemos ningún problema para que nuestro trabajo no se dilapide en función del desarrollo del trabajo final. Finalmente, quisiera cerrar esto diciéndoles algo que les he insistido. No estamos acumulando tareas, no son 3 tareas distintas. Estamos construyendo de manera progresiva un artículo doctoral en el que creo que están ustedes muy, muy, muy avanzados. Les voy a dejar en algún momento de este video pues un resumen de lo que han avanzado en sus 3 tareas, y reiterarles que me lo mandan por correo, denme oportunidad de revisarlos y vamos a integrar, los subiré en el grupo del WhatsApp y también se los voy a enviar por correo. Bueno, pues una retroalimentación de sus calificaciones, y de ser el caso, si alguien tiene duda de cómo está su primera calificación, coméntenmelo y lo revisamos para que, si hicieron un rescate de la plataforma, nos lo compartan, y si no, revisamos y nos ponemos al corriente para que ya no les falle nada en este ejercicio. Yo les aprecio mucho el tiempo, les recomiendo repasar este video si es necesario, para que queden claras las dudas, y si no, mándenme correo y con todo gusto, en lo que esté a mi alcance y en el ámbito de mi conocimiento y mi expertise, con todo gusto lo comparto para que sigamos avanzando y quede un artículo casi perfecto y casi listo para la publicación. Que tengan excelente semana y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias.